Resulta que me conecté con una película que se llama, habrán visto muchos de ustedes, se llama El Congreso del Hambre en Llamas. El Congreso del Hambre en Llamas. Aparentemente, yo agarré la película ya empezada. Aparentemente es después de una guerra terrible en el que ha sucumbido la mayor parte de la humanidad, y grupos en algún lugar se reúnen y desde arriba, desde un congreso de poderosos, de gente que tiene plata, que maneja el ejército, que maneja las fuerzas armadas, desde ahí, desde arriba dicen: ¿y qué hay que hacer para sobrevivir? Porque esto es hambre, se va a acabar la comida, ¿qué necesitamos hacer? En algún momento ya se han hecho películas parecidas a esta, como esa película en la que a toda la gente la recogían de los mercados en camiones, se los llevaban, los metían a un lugar, los convertían en galletas, y las galletas eran alimento para los sobrevivientes, algo así. Pero yo empecé a mirar la película cuando un tipo uniformado, pero esos uniformes ya raros de gente ya de otra época, ¿no? O de una época de avanzada, preparados para matar y para que no le hagan nada, medio blindados. Se ve que está flagelando a un joven desnudo, y lo está flagelando y lo tiene que flagelar hasta que se muera. Hasta que se muera. Entonces le está dando, y alguien de un público, de un pueblo, hay un pueblo que está mirando y los obligan a mirar para que vean cómo muere un tipo porque había cometido un delito tremendo. ¿Cuál era su delito? Que tenía que pelear con alguien de su pueblo, amigo o amiga o amigo, tenía que matarlo. Como se negó a matarlo, hasta intentó ayudarlo para que se vaya, para que huya. Lo descubrieron, su castigo: matarlo. O matas a los tuyos, matas, o te mata el Congreso, los que mandan arriba, desde arriba. Ese tipo de película me llamó la atención, pues, y me quedé mirando. Que resulta que cuando el tipo está dándole hasta matarlo, por ahí aparece una chica, una señorita muy bonita, que parece que ha sido una especie de lideresa en ese pueblo, y sale valiente y se enfrenta al verdugo. A pesar que ella es pequeña, tremendo gigante, se para y le dice: no, le dice, él no tiene la culpa la he tenido yo, porque se quiso echar la culpa. Ah, tú has tenido la culpa, y le da un manazo a la pobre, la tira por los suelos, y cuando agarra su revólver y la va a matar, por ahí alguien más viene corriendo y le dice: no, a mí mátame también. De repente viene otro: sí, a mí mátame también. Y el tipo medio que se ve acorralado, y por ahí el pueblo comienza, no sé por qué levantan 3 dedos, uno, otro, de repente todos los que están mirando como que se rebelan contra el tipo que está, contra el verdugo como se rebelan contra él. Y él dice: bueno, aquí va a quedar esto, aquí va a quedar, pero que sirva para eso. O matan o mueren, o matan o mueren, y si no quieres matar, te matamos acá, porque son las leyes que ven. Ese tipo de película impresionante. O sea, que podría llegar el momento en que existan esas cosas. ¿Quién sabe? El ser humano es tan raro es el ser humano, que me quedó impresionado. Y entonces inmediatamente agarro esa idea y la pongo en el Perú. A ver, ¿qué está pasando en el Perú? Y les cuento, pues, de que ahí en ese pueblo se ve que son amigos, son vecinos, pero entre ellos tienen que matarse. Entonces termina esa escena cuando el tipo es el verdugo, dice: bueno, ya saben, estamos en toque de queda, todo el mundo a su casa, fuera de sus casas,
Ya saben, el que salga en la noche muere. Ya saben, ese tipo de disciplina había en esa película, en ese escenario. Bueno, entonces, yo quiero pasar esa escena acá, a Perú. ¿Qué pasa en el Perú? Algo parecido, no tan exagerado como eso, ¿no? Pero vaya a ver lo que está pasando en la patria. Una división tremenda. Apenas los de muy arriba han sentido ese tipo de pegada de los de allá de abajo, de ese maestro de la chacra que vino y es presidente de la República, ese ridículo hombrecito con sombrero, porque ya se lo han dicho, increíble, pero ya se lo han dicho, ese ridículo hombre que es un incapaz moral, y hay que vacarlo. Va a haber una marcha en estos días para vacar al presidente, para que haya nuevas elecciones, porque no soportan la indignación que tienen de que ese tipo todavía esté gobernando el país. Hay que vacarlo, hay que sacarlo, es una vergüenza. Y por ahí aparece pues como Rafael López con Renzo Reñardo, se unen, hacen un partido nuevo, porque es imprescindible recuperar la democracia. El Perú se está perdiendo, hay que salvar al Perú, porque la democracia ha desaparecido. Hay que recuperar la democracia, dice Rafael López. Hay que recuperar, ¿qué democracia? Esa de 200 años, esa de Fujimori, esa de todos los presidentes ladrones, todos, está demostrado, Belaúnde, Toledo, Yantamala, Fujimori, Alan García, todos rateros. Esa democracia, hay que recuperar esa democracia, que no venga esa democracia de allá de los pueblos, hablando del pueblo, del pueblo y el pueblo y el pueblo. Hay que hacer eso, en eso estamos, en el Perú 200 años, ese es el pleito entonces. Ahí hay grupos, allá en la película, hay grupos pues que se rebelan y huyen, no se dejan matar por los suyos y huyen, esa es la película. Entonces, ¿qué pasa aquí en el Perú? A ver, hay grupos también que están en el poder allá arriba y no soportan un posible cambio, no lo soportan. Han vivido 200 años con los sistemas que tenemos, que está demostrado que todos los sistemas han fracasado en el país. Me refiero a qué sistemas, a que el país esté enlazado por los sistemas de gobierno, está enlazado por los ministerios. El ministro de cada uno de los ministerios, el ministro es el que maneja dinero, grandes cantidades de dinero, y lo encamina, por decir, a la agricultura, de Arequipa, de Tacna, de la Libertad, de la Oroya. Encamina ese dinero el ministro y su gente, la gente que entra con él. Entonces los sistemas funcionan así. Y está demostrado que eso, que tiene 200 años, ha fracasado porque en los gobiernos solamente se fabricaron ladrones vía corrupción, una corrupción que no se puede detener, que no se detuvo nunca. Hay que recuperar eso, hay que recuperar esa democracia. No soportan el nuevo gobierno que se pueda venir. Aún así, entre esa gente que no soporta, hay divisiones, porque ya hay algunas personas que dicen, estamos tranquilos. Y acabo de escuchar una entrevista que le hace uno de los peores, de los más duros críticos del actual gobierno, ese Tordique, un periodista bravo, y entrevista a un minero famoso, un poderoso señor minero, y lo entrevista para banquetearse con él, ¿no? Y
¿no? Uno de los romeros, uno de los dueños de las minas. Le dicen, no, hay que tener paciencia porque esto se va a arreglar, porque nadie es tan ladrón y nadie es tan inocente. Entonces hay que esperar que se asiente, hay que tener... Y lo calmó, y lo botó rapidito. Lo botó rapidito porque no soportó de que alguien de allá de arriba utilice semejante mensaje conciliador. Aguántate, espérate un poco. Y hay voces de esa naturaleza en el mismo Congreso, están divididos, aunque aseguran que ya casi tienen los votos para vacar a Pedro Castillo, para vacarlo, 87 votos, pero hay politólogos que la ven bien difícil porque ese Congreso tiene gente que dice hay que avanzar, no es tan grave la cosa, hay que avanzar, que sí hay cosas gravísimas como ese ministro, ¿no? El ministro increíble, el ministro del Interior, dos ministros que tienen que ver con los militares, dos, uno que es sargento, que de sargento va a ser el jefe de generales, el jefe de contraalmirantes de la Marina, de generales de la FAP, y solamente llegó a sargento, solamente porque es serronista, comunista, ministro. Y después este otro ministro, Valenzuela creo que es, este ministro que es el personaje más castigado cuando ha sido policía, y es terrible, ¿no? Esas cosas están muy mal y no tienen remedio porque ahí está Pedro Castillo acorralado todavía por el partido que le dio ese poder que tiene ahora. Entonces el pleito está por ahí. Hay la división, se dividen, pero la ley, vamos a inventar una ley ya. La ley es así, estoy inventando, mátense entre ustedes, y Pedro Castillo está calladito ahí, y empiezan las divisiones. Por ejemplo, una que retumba dentro de los cánones, dentro de los lugares del pueblo, es el asunto del maestro nuestro de cada día, del ser más importante de cada país, de cada región. Es el ser más importante del mundo. ¿Por qué? Porque el maestro es el que prepara a las personas que van a ser profesionales en cada uno de los lugares. Porque el maestro es maestro de los que van a ser abogados, biólogos, zoólogos, técnicos, ingenieros. El maestro es el que forma personas, y que ese maestro es el mejor pagado en muchos lugares en el mundo, es el mejor pagado, es la persona más culta que hay. Para ser maestro se preparan muchísimo, porque hay que ser maestro de vocación y por su inteligencia, porque no solamente es tener vocación, sino saber manejar, ser inteligente para ser maestro. Entonces, imagínense, si ahí nunca se pudo arreglar el asunto, fue porque muchos se metieron a ser maestros porque es barato, ¿no? Aunque sea de maestro, sin vocación, sin inteligencia, rapidito se convierte uno en maestro. Hay lugares pues en 3 años ya es maestro, y muchos que con secundaria, con las justas, se van de maestros, estudian en las vacaciones, ya son maestros. Miles en el país, miles que no son maestros. ¿Y dónde está la culpabilidad? En los maestros. ¿En quiénes? En los que llegan a tener poder plata, en el sindicato, en el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, el SUTE, ese SUTE, que con el poderoso sindicato que tienen, con esa cantidad de dinero que reciben, debieran tener un sindicato poderoso, justo,
trabajando por los maestros, por las reivindicaciones, protestando para que los nombramientos sean por meritocracia, por méritos de las personas, que avancen los que merecen ser buenos maestros. Y el SUTE nunca hizo eso, nunca lo hizo, más bien pelean entre ellos para no dejar el puesto. Y hay pues dirigentes que se pasan años ahí peleándose entre ellos. ¿Y qué pasó? Hay que dividirlos, pues. Hay que dividirlos, no hay otra. Y ahí entra Castillo, división, sindicato de trabajadores de la educación, que es parte de su partido, porque su partido ya está funcionando. Por ahí hay un pleito tremendo, no hay más remedio, hay que dividirlos para que no sean una élite con poder, con dinero y con poder. Lo mismo está pasando con el periodismo. Castillo ayer ha ido a conversar con la Asociación Nacional de Periodistas, que no es la federación, la que me honro en pertenecer, no es el colegio de periodistas del que me honro en pertenecer, es la Asociación de Periodistas, que también agrupa un enorme número de periodistas, pero que no son ni tan colegiados ni tan federados, pero tienen una asociación. Y Castillo se acaba de poner a conversar con ellos y con todos los que quieran entrar a ese grupo. Hay que apartar no, la paja del trigo, ¿no? Hay que apartar, hay que separar. Y está pasando en todas partes, que se dividan, pues, porque hay cada periodista. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué pasa allá arriba? Allá arriba, ¿quiénes son los que están manejando así? Están manejando ese Congreso del Hambre en llamas. ¿Quiénes son los de arriba? Los de arriba son pues la gente, los grandes empresarios, algunos mineros, presidentes, alcaldes, políticos, coimeros. Esos son los que manejan. Y siguen manejando, coimeros que están en la cárcel, pero siguen manejando, coimeros que debieran estar en la cárcel y están sueltos, haciendo de las suyas, trabajando contra ese nuevo gobierno que se les puede venir, que ya se les vino encima, y ahora están desesperados. Hay que vacar a Pedro Castillo, hay que sacarlo, porque no encuentran otro remedio. En vista de que a Pedro Castillo se le ve cada vez más durito, ellos también endurecen sus fórmulas, sus técnicas, sus estrategias para desaparecer a Castillo, porque ese es su tema, ese es el tema de ellos. Entonces allí están. Y los de abajo, los de arriba, y los de abajo, ¿qué pasa con los de abajo? En los de abajo, ¿quiénes manejan la parte de abajo? Que tienen que ver mucho con los de arriba también, ¿no? Los de abajo están pues los narcos, los comunistas, los congresistas resentidos, los políticos fracasados, corrupción viva coleando, matanza en las calles, virus, vacuna, el Congreso del Hambre en llamas, arriba y abajo. Se dividen arriba y se dividen abajo. Eso es una gran cosa. Listo, hay que separarse, pero eso está pasando y es grave, grave. Eso de los narcos y de la hoja de la coca que reviven ahora, reviven el asunto de la hoja de coca, y recién muchos se enteran, muchos sabemos, estamos enterados, porque todo lo que se pueda hablar de la coca está escrito. La coca está protegida por este gobierno y por todos los gobiernos, está protegida, y hay lugares en que la cocaína es libre. Quieres enfermarte, quieres convertirte en cocainómano, tu problema, consume, pues. Hay países así que no le pasa nada al que le encuentran drogado ni nada, porque su problema. Así es que eso de la hoja de la coca, y que el 90% y algo más de la coca, de la hoja de la coca, se va para el narcotráfico a convertirse en cocaína o en pasta básica que envenena a los pueblos,
cierto, de ahora, invento de Cerrón, de Pedro Castillo, no, siempre hubo, siempre eso tiene 200 años y más. Eso viene de la época de los incas. Los incas sí lo que no sabían era convertirlo en cocaína, ni se sabe tampoco, ¿no? Ni se sabe por qué. Como los incas ya abrían el cerebro para hacer operaciones, hacían trepanaciones de cráneo, porque ya habían sabios en el imperio de los incas. Los únicos que no reconocen son los españoles, los de la madre patria. ¿Cuál madre? La tuya, porque la mía no, la mía es peruana. Entonces ya existía eso, así que no se sabe bien si eso, aunque no se conoce de que la hoja de la coca haya sido transformada acá. Imagínense cómo llegó a transformarse la hoja de la coca en cocaína, macerada, ¿en qué? En querosene, en ácido cítrico, en combustible, hasta en cemento. Yo recuerdo que acá en Loreto se endurecieron 2000 bolsas de cemento porque estaban esperando pase para ir a la selva a hacer fermento para la hoja de la coca y se endurecieron. Aquí ha habido un lío tremendo y en todas partes hay ese tipo de lío y en todas partes hay en camiones, no sé, de tal manera se transportaba querosene, que era el combustible más barato de ese tiempo, que dejaron de producir el querosene porque todo el querosene se iba para ayudar a convertirse la coca en la cocaína. O sea que ese tema que quieren achacárselo ahora a los Cerrones, a Pedro Castillo, que por culpa de ellos la cocaína, los narcos están ahí. Mentira, eso es viejo, está escrito, la ruta blanca de Quique Queija. Ahí él demuestra cómo es que Alan García iba allá por los cupos y para conocer ese ambiente, esa organización que tiene hasta ahora aeropuertos clandestinos, vienen avionetas y se meten a la selva. ¿Y cómo se mete? Parece que se fueran a estrellar entre los árboles. No, ellos saben, porque los aparatos se les indican donde hay un túnel y ahí se meten los aeropuertos clandestinos. ¿Cuántos? Cientos de aeropuertos clandestinos en toda la selva. Y la selva es nuestra selvita chiquita, ¿no? Todo Brasil, Colombia, Ecuador, por todas partes hay aeropuertos clandestinos. Yo recuerdo que una vez en una conferencia de prensa a un general de la FAP, de la Fuerza Aérea, le preguntamos: general, ¿cómo es que ustedes van por el aire y se sabe que hay aeropuertos clandestinos? ¿Cómo es que ustedes no ven nunca eso? O sea que nunca descubren, no ven ustedes por dónde desaparecen los aviones. No podemos, nos responde, no podemos porque nosotros transportamos gente, público, y tenemos una ruta de acá para allá. No nos podemos pasear en la selva buscando porque no es nuestro trabajo. Tuviera que haber una aviación muy particular para que haga pues un seguimiento y los persiga, y el Perú no tiene tanto dinero como para utilizar ese tipo de aviación de persecución. Y nos explicaba cómo es que los delincuentes, que es así, siempre es así, viven pensando, ¿no? Resolviendo sus problemas. Esta es la ruta de la Fuerza Aérea. Nosotros con arrimarnos pues unos cuantos kilómetros más acá, no nos ven, ni sus aparatos nos detectan. Aeropuertos por donde no pasa ningún avión, ni los que vienen de Lima, ni los que vienen de Tarapoto, ni los que vienen de ninguna parte. Ellos saben dónde es la ruta oficial de la Fuerza Aérea o de cualquier compañía particular. Ellos saben más que nosotros porque se dedican a eso años. Ahora se ve recién que se quieren tumbar a Castillo, decir que él es el jefe de toda la coca. Se ve
la cantidad de coca que hay sembrada, la cantidad de gente que encostala y lleva a los laboratorios clandestinos que hay a montones en la selva. Se sabe que hay pequeños pueblos con residencia de narcos, de gente que vive en la selva hasta con su familia, multimillonarios de las grandes mafias, a todo dar, mafias increíbles que hay en esa película. Y también aquí no es hambre de comida, aquí es hambre de poder, hambre por el poder, por lo que siempre han tenido. Tenemos que consolarnos nosotros y siempre lo hemos dicho, ¿no?, de que es muy posible de que existan 3 millones de personas, 3 millones de personas metidas en todo lo que es mafia y todo lo que es corrupción. Es un cálculo aproximadamente casero de este programita. 3 millones. Todos los malos, todos los malos de por acá, de los sindicatos, de los abogados, de los periodistas, de todo. 3 millones deben haber. Pero hay 30 millones de peruanos. Este es un final de fiesta. Hay 30 millones de peruanos que no tienen nada que ver con todo eso. Primero, si miran nomás, ha habido una fiesta pública, dice que con cerca de 1000 personas, increíble, 1000 personas bailando, algunos sin máscara. La gente se divierte en todo el Perú. Bailes clandestinos y no clandestinos, bailes donde hasta va la policía a jaranear. Hay gente para jaranear. ¿Y que tiene cómo? Con plata fea, con plata regular, o con plata mala, o con plata buena, se divierte la gente toda la semana. Miles. Yo cuento también con miles de personas, entre esos 30 millones, 30 millones. Que esos 3 millones de los sellos no es nada comparado con esto. 30 millones, a 30 millones les resbala, por ejemplo, la gente de Gamarra, de las Malvinas y de esos emporios gigantescos donde miles de personas, hasta millones de personas dependen de esas tiendas, de esas galerías gigantescas donde mucha gente trabaja y siempre trabajó. Fracasan, se meten en otro negocio y vuelven a fracasar y vuelven a trabajar. Gente que nació para el trabajo. Ahí están los 30 millones, miles de galerías, millones de informales que van y compran por docenas, compran por cientos y revenden más allá. Miles de personas que van al mercado de frutas y compran frutas baratas y de su carretilla y van y venden y mantienen a su familia y sus hijos van al colegio. Ahí están los 30 millones. Y para rematar, ahí está el Señor de los Milagros. Hoy, que es 18 de octubre, está en mitad de camino el Señor de los Milagros. Y cuando ves que la cantidad de gente que tiene fe, que es buena persona, porque cree en Dios, cree en las buenas cosas, creen que sí existen los milagros, ver que esa gente desfila y no tiene autorización ni siquiera para pararse, ni siquiera para decirle, hola Jesucito, nada. Tienes que pasar nomás con las justas y pasan. No hay permiso ni para rodearse ni para nada. Lo que sí no sé cómo es que hay 2 misas ahora, una al mediodía y otra a las 6 de la tarde. Misas. De poca gente que puede entrar y gente que se acumula atrás y con los parlantes se escucha lo que está pasando en la misa de ahí del Señor de los Milagros. Miren esa cantidad de gente que cree, que tiene fe en el trabajo. Van a agradecerle a ese Señor de los Milagros que también hace años que hace el milagro de darle trabajo a miles de personas, gente que de los turrones de Doña Pepa, que es un emporio increíble, que esos turrones de Doña Pepa salen del Perú y viajan, se van a Japón, se van a la China, se van a toda Europa, donde hay peruanos, piden su turroncito de Doña Pepa, turrón de Doña Pepa. Y no solamente es un montón de galerías donde las estampas, los crucifijos,
los altares, andas del Señor de los Milagros, andas del Señor de los Milagros, que van desarmadas a distintos pueblos. Eso hace también la fe de la gente que cree en el Señor de los Milagros y que cree que de verdad que a este Perú le hace falta tener fe entre nosotros, entre la gente de Chamba, que el resto se va a ir derritiendo, el resto se va a ir cayendo por su propio peso. La maldad de todas maneras va a empezar a ceder, porque esto es un país sumamente rico en dos cosas. Primero, en materia prima que no tiene ni un solo país en el mundo, tiene la materia prima que tenemos nosotros: oro, cobre, plata, zinc, bronce, petróleo, madera. Nadie en el país tiene 3 regiones como nosotros, nadie, ni Brasil, ni Colombia, ni Ecuador, peor Chile. Nadie tiene 3 regiones así como nosotros, hermosas, gigantes. Sierra, costa, sierra, selva y costa. Nadie tiene tantos peces como nosotros en el mar, y no solamente en el Amazonas, sino en la cantidad de quebradas y cochas que tenemos en la selva. Nadie tiene esa cantidad de materia prima, y nadie tiene tanta gente que trabaja, que la suda todos los días en el Perú. Nadie. Imagínense si no somos dueños también de este inmenso milagro que debe venir de arriba. Al Papa lo escuché decir, porque lo ha dicho, una bendición para ese Señor de los Milagros que no sale por segunda vez, pero ahí están los fieles. Nosotros también tenemos que alegrarnos que solamente sean un aproximado de 3 millones los que se pelean allá arriba por la política. Ojalá que gane la mejor, ojalá que triunfe una buena política. 3 millones, pero somos 30 millones que pensamos casi lo mismo, que lo bueno de estar vivos es que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Mañana un poquito antes, un poquito después o a la hora del almuerzo traeremos otro caso cualquiera al empezar la tarde. Discúlpenme si doy la impresión de que me gusta meterme en la vida ajena, pero es que a veces no se puede con la estampa. Me voy porque de repente hoy me toca.